Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero en Americano Media, AM790, Radio Libre Miami. Como les comentábamos en el bloque anterior, tenemos ahora la oportunidad de charlar con nuestro especialista en Medio Oriente, George Chaya, que siempre nos permite comprender la complejidad, la heterogeneidad de situaciones muy conflictivas que no son nuevas, pero en las últimas jornadas, semana y media, hemos visto una profundización de algunos conflictos, hechos de violencia, atentados que han llamado la atención, han conmovido la opinión pública en general, en particular en los Estados Unidos. George, un gusto tenerte con nosotros aquí en Poder de Dinero. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, un placer. Gracias. Bienvenido, George. Bienvenido. George, contanos qué ha estado pasando. Esto tiene que ver con el nuevo gobierno, es un testeo de Hamas, de Irán, de los grupos más extremos terroristas palestinos. Buena votación, sí, porque buen inicio, Sergio, porque en realidad, en principio, Santiago, Fabián y Sergio, desde luego, buenas tardes, gracias por la convocatoria, siempre un placer. No, por favor. Sí, buen inicio el que marcabas, porque desde luego que hay un tanteo, por decirlo en términos coloquiales, a la reacción de este nuevo gobierno que nació desde varias controversias en el escenario político israelí, ¿no? El retorno de Bibi Netanyahu y algunas coaliciones allí que en algún momento creíamos que iban a funcionar, pero algunos alertamos que no iban a ser factibles y bueno, efectivamente el desenlace dio lugar a este escenario actual. El Hamas, en este caso no la yihad palestina, sino el Hamas a través de elementos y grupos, te diría, de un anillo muy secundario, porque ahora, recién ayer, se han identificado con el lanzamiento de 2 nuevos misiles, ha tratado de ejercer ciertas presiones en una situación que, hay que decirlo, no la veíamos desde el año 2000, desde la segunda intifada, en cuanto al costo de víctimas y de vidas humanas, ¿no? Porque el atentado en el exterior de la mezquita llevado adelante allí en Jerusalén Este costó un número de vidas importante, algo que no era usual, más allá de los siempre presentes actos de violencia por parte de jóvenes palestinos. Y sí, claramente se está rediseñando un escenario en el cual se está presionando de forma directa a este nuevo gobierno. Habrá que ver las implicancias que esto genere o hacia dónde derive, no solo en la confrontación con estos grupos terroristas palestinos, sino hacia el interior de la política israelí, ¿no? Porque ya hay quienes están de algún modo llevando adelante ciertas críticas a un gobierno que es Nobel, que ha iniciado hace muy pocas semanas, horas, días. Entonces hay que estar expectante porque no ha sido un buen inicio, desde luego no buscado por Netanyahu, pero bueno, no ha sido un buen inicio o un reinicio, ¿no? Ya lo conocemos al ex primer ministro, hoy nuevamente en el poder, pero sí hay un reverdecer de estos grupos violentos que ahora cuentan con un apoyo económico un poco más importante que el usual y el histórico, habida cuenta que Irán está jugando abiertamente en el escenario palestino, ¿no? George, vos hablabas como de anillos periféricos, ¿no? Que estos terroristas venían como casi de la periferia, o en algún caso de la marginalidad o de la delincuencia, digamos, ¿no? Que no sería nada nuevo de organizaciones terroristas que reclutan pequeños dealers de la droga o asaltantes, pero bueno, es un fenómeno que hay que analizar. ¿Tiene algo que ver, algo que uno empieza a escuchar, que es el tema de el peligro de que la inteligencia israelí, que tiene muy traqueado a Hezbollah, a Hamas, a Yihad, que no es casual la búsqueda de estas periferias marginales o de árabes de nacionalidad judía, que es un fenómeno que la inteligencia israelí empieza a mirar ahora con atención, que es la radicalización de unos pocos, pero que pueden provocar un daño muy grande? Hay como una necesidad como de cambiar un poco el foco de la inteligencia israelí.
Mira, en el tema puntualmente de las áreas de inteligencia interior, particularmente el Shin Bet y la inteligencia del ejército israelí, tienen una capacidad de adaptación que es constante y saben interpretar las mutaciones que van presentando estos grupos terroristas. En este caso puntual yo te diría que sí, más allá de que son anillos circundantes a estas organizaciones terroristas, señalaste muy bien, hay un elemento de marginalidad que se hace presente. Yo no soy partidario de calificar lo que muchos colegas refieren como lobos solitarios. No existe esa figura de lobo solitario, es un error. Detrás de cada uno que lleva adelante un atentado, aunque sea comprando por 3 libras en Londres un cuchillo o utilizando un rentacar, siempre hay una estructura, hay dinero, hay un manipulador, hay quien radicaliza. En el caso te corrijo allí, los árabes israelíes, creo que te referiste a eso, no a los palestinos que son árabes y tienen la ciudadanía israelí. Yo creo que hay una generación nueva, particularmente en los jóvenes, en una franja etaria que va desde los adolescentes, de 15 a jóvenes de 22, 25 años. Fíjate que el autor del ataque a la sinagoga era un joven de 21 años. Es como que no tienen definida todavía su identificación con estos grupos de la resistencia y son maleables incluso a los residuales, o no quisiera decirte residuales del Fatah o de la vieja OLP, sino que algo peor aún, a las autoridades palestinas que en Ramallah llevan adelante supuestamente la seguridad. Familiares de este joven tenían que ver con miembros de estos grupos de seguridad de Ramallah. Que para explicar a la audiencia, al Fatah o la OLP o la milicia de OLP vendrían a ser, entre comillas, el interlocutor válido de Israel, entre comillas. O sea, sería alguien cercano a los más moderados contra Israel. Aparte, los protagonistas de la solución, o la comillas solución de los dos estados, ¿no? Los que supuestamente están tratando de construir un estado lógico, moderno, en sí, con un impedimento de muchos años y un bloqueo por parte de Mahmoud Abbas, quien es el líder de este sector, que sería la contraparte israelí, como bien lo señala Fabián y Sergio, pero que, bueno, no están presentando un escenario de alguna manera que pavimente el camino a esas soluciones que ellos dicen buscar, porque por otro lado vos te das cuenta que después de este tipo de hechos repudiables, violentos y criminales, los festejos, los fuegos artificiales y los dulces también se reparten en Ramallah, no solamente en Gaza. En consecuencia, hay una situación estanca, por eso creo yo firmemente que también existe una creencia o una concepción todavía antigua, que ya para mí quedó en el siglo XX, de muchos colegas que hablan de el conflicto árabe-israelí. No hay tal cosa a la que denominar conflicto árabe-israelí, sí existe un conflicto y una crisis que presenta estertores en materia de un Estado reconocido por la comunidad internacional, por los organismos supranacionales, por Naciones Unidas, que es Israel, y organizaciones terroristas que son paralelas a la concepción que se tiene de lo que es el Estado, ¿no? Si hablamos de Jelinek o de cualquier concepción o concepto simple o lato de lo que es un Estado. No hay Estado en ese sentido, ellos dicen quererlo, pero bueno, es muy difícil construirlo cuando se elige la vía armada, ¿no? Ahora, George, con el acuerdo de Egipto, el acuerdo con Jordania y los acuerdos de Abraham, el tema árabe-israelí es es un término vacío que no explica nada ya. Paz fría, paz al fin, pero es una paz fría. Sirve lo que hemos estado... Por eso digo, pero para los que dicen conflicto árabe-israelí, no existe un conflicto árabe-israelí. El 90% de los árabes tienen relaciones ya diplomáticas o lo van a tener con Israel, digamos, no... A eso me refería. A eso voy. A eso me refería cuando te decía que
Hoy por eso a veces en Washington cuando se enfoca, particularmente ha sido muy propio de las administraciones demócratas, enfocar el conflicto árabe-israelí. No existe tal cosa, estamos equivocados, vamos por un camino errado, en consecuencia las soluciones que se puedan intentar van a ser estériles porque no hay tal cosa a la que denominar situación de esa naturaleza, conflicto árabe-israelí. Claramente, como lo señalás, es así. Vamos a ir a una muy breve pausa ahora, volvemos en un breve instante con más Poder y Dinero aquí en Americano Media. No se vayan.